Mientras se luchaba en Kharkov, Chernigov, Irpin o Bucha, Rusia y Ucrania se sentaron a negociar una posible paz que pusiera fin al conflicto y estableciera las bases de una futura estabilidad política en la zona. Semanas de reuniones, borradores, conferencias, que acabaron en el cubo de la basura. ¿Hasta qué punto estuvieron Rusia y Ucrania cerca de firmar la paz en ese abril de 2022? ¿Cuáles eran los términos del último borrador que pactaron ambas partes? ¿Por qué fracasó este intento de llegar a un acuerdo de paz? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de uno de los aspectos para mí más desconocidos en lo que llevamos de guerra entre Rusia y Ucrania, las conversaciones de paz que tuvieron lugar en marzo y abril de 2022. Pero antes de meternos con este apasionante tema, os voy a pedir, como siempre, que me deis ese like, ese comentario, que son gratis y a mí me alegran el día y me hacen mucha ilusión. Que por supuesto os suscribáis, que le deis a la campanita y que si queréis ayudarme a cambiar de cueva, pues os hagáis miembros del canal, que ya veréis cómo os va a dar mucho gustirrinín. Y ahora sí, ¿qué pasó en esos meses de marzo y abril de 2022 cuando rusos y ucranianos se mataban en el campo de batalla y a la vez intentaban llegar a un acuerdo de paz? En mi opinión, creo que un poco por los dos bandos, ¿no? Se ha querido tapar este asunto de que durante 2 meses estuvieron discutiendo, estuvieron hablando de cómo llegar a un acuerdo de paz, incluso en los momentos más críticos de esta guerra. Estas crónicas de la estepa rusa están basadas en un informe que ha publicado la revista Foreign Affairs el pasado 16 de abril y en el que, bueno, yo creo que se arroja bastante luz a este tema tan oscuro, ¿no? Tan dejado y tan oculto. En este juego diplomático estuvieron involucradas Rusia y Ucrania, como es lógico, pero también Bielorrusia y Turquía. Y es precisamente en Bielorrusia donde da comienzo el primer acto de esta función el 28 de febrero de 2022, en una residencia de Lukashenko en Lyashkavichi, a unos 20 kilómetros de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. La delegación ucraniana estuvo encabezada por David Arakamia, líder parlamentario del partido político de Zelensky, y por parte rusa, la delegación estaba encabezada por Vladimir Medinsky, un alto asesor de Putin y antiguo ministro de Cultura. En esta primera reunión, con la caída de Kiev todavía posible en el aspecto militar, los rusos presentaron una serie de durísimas condiciones exigiendo la capitulación de Ucrania, propuesta que de inmediato fue rechazada por la delegación ucraniana. Y a medida que las tropas rusas eran machacadas en el campo de batalla, Rusia también fue aflojando en sus exigencias. El 3 y 7 de marzo, menos de una semana después de esa primera reunión, los negociadores se reúnen otra vez en Bielorrusia, pero esta vez cerca de la frontera de Polonia, en la localidad de Kiamianiki. Los ucranianos pidieron el alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios, y fue en esa tercera reunión, el 7 de marzo, cuando por primera vez Rusia y Ucrania examinaron un primer borrador que los rusos habían traído y donde la gran petición de Rusia no era la capitulación ucraniana, sino que Rusia pedía que Ucrania se mantuviera como un estado neutral, un cambio muy significativo en apenas una semana. A partir de ese momento, las reuniones en persona terminaron, pero siguieron vía Zoom y siguieron explorando esa neutralidad de Ucrania y, sobre todo, con un aspecto que era básico para los ucranianos: garantías de seguridad. Para Ucrania era absolutamente necesario saber que Rusia no volvería a atacar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Kuleva, lo definió, tras reunirse con Lavrov en Turquía, como una solución sistemática y sostenible. Lo que Kuleva dejaba intuir era que un acuerdo por el cual potencias extranjeras
acudirían, o sea, que prometían a acudir en ayuda de Ucrania si ésta era atacada por Rusia. No obstante, Ucrania no quería repetir los errores del memorándum de Budapest, que realmente se habían mostrado como papel mojado a la hora de la verdad. El propio Zelensky, en su mensaje a los ucranianos del 14 de marzo de 2022, hablaba de una búsqueda de garantías normales y efectivas, y su asesor principal, Podolyak, hablaba de garantías de seguridad absolutas. Todo este plan tenía un pequeño fallo que luego comentaré y que en mi opinión es una de las grandes causas de que toda esta propuesta o búsqueda de la paz fracasara. Por lo que se desprende de los comentarios de gente que estuvo involucrada en estas negociaciones, Rusia llegó a aceptar incluso que esos países garantes entraran en guerra contra Rusia en el caso de que atacaran de nuevo a Ucrania. Pero claro, con condiciones. Marzo de 2022 fue un mes muy provechoso, según hablan los que estuvieron en estas conversaciones, ¿no? Las negociaciones siguieron a pesar de todos los pesares y conforme los esfuerzos bélicos de Rusia se diluían como un azucarillo en Chernigov, Sumy o Kharkov, estrellándose contra la férrea voluntad de lucha ucraniana, pues el avance o los avances hacían pensar que una posible paz estaba un poquito más cerca. El 29 de marzo de 2022, tras muchas reuniones vía Zoom, finalmente rusos y ucranianos se vieron otra vez las caras en persona, pero esta vez en Estambul. Y de esa reunión salió un borrador al que se llamó, leo textual, Disposiciones clave del Tratado sobre Garantías de Seguridad de Ucrania. Fueron los ucranianos los que en gran parte redactaron este borrador, pero que fue aceptado por los rusos como punto de partida, punto inicial, en el que basarse para lograr un tratado de paz final. Básicamente, el borrador proclamaría a Ucrania como un estado permanentemente neutral y no nuclear. Ucrania renunciaría a cualquier intención de unirse a alianzas militares o permitir bases militares o tropas extranjeras en su territorio. El comunicado enumeraba como posibles garantes de este acuerdo a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia, y también además a Canadá, Alemania, Israel, Italia, Polonia y Turquía. El comunicado también decía que si Ucrania era atacada y solicitara asistencia, todos los estados garantes estarían obligados, tras consultas con Ucrania y entre ellos mismos, a proporcionar asistencia a este país para restablecer su seguridad. Uno de los grandes puntos de este comunicado es que se sugiere que Rusia permitiría a Ucrania entrar en la Unión Europea, lo que es un cambio enorme con respecto a la posición que defendía Putin en 2013, cuando fue la oposición rusa a ese acuerdo entre UE y Ucrania la que provocó el Maidán, que comenzó con ese proceso y que para Putin es la raíz de todos los males, la raíz de todos los problemas que tenemos en la actualidad. Y esta es una de las grandes preguntas que quedan por responder. ¿Por qué Rusia aceptaba entonces esas condiciones o parecía aceptar esas condiciones cuando hasta ese momento habían sido una de esas líneas gordísimas, rojísimas, que no se podían mover jamás de los jamases, ¿no? La respuesta a eso solo la tiene Putin en su cabeza, aunque visto que el objetivo inicial de la guerra pues no había salido bien, de que en el campo de batalla las cosas no le iban muy bien a Rusia, pues a lo mejor pensó que era un esfuerzo supremo, un sacrificio supremo hacer eso visto o para salvar lo que en aquel entonces parecía que podía ser el descalabro de la economía rusa. Quizá el hecho de que Ucrania renunciara completamente a formar parte de la OTAN pues pudiera hacer que ese trago de la pertenencia de Ucrania en la UE pues fuera un poco más tragable, ¿no? Que ese sapo se pudiera tragar un poquito mejor. En el mismo comunicado hay otro punto tremendamente sorprendente. Pide a las dos partes que busquen un acuerdo pacífico sobre la disputa de Crimea en un plazo máximo de 15 años.
Sorprendente porque Rusia siempre ha gritado a los cuatro vientos que Crimea es suya y solo suya. Con lo cual, son dos puntos que, algo raro pasa ahí. No sabemos qué, pero desde luego que Rusia acepte eso, por lo menos deja un poco esa sensación de que algo pasa, ¿no? Algo traman. De hecho, tras esa reunión del 29 de marzo, el jefe de los negociadores rusos, Medinsky, se mostraba moderadamente optimista y se empezó a hablar, empezó el run run de una posible cumbre entre Putin y Zelensky en un plazo no muy lejano. Sorprendentemente, la paz parecía más cerca que nunca. Lo que ocurría en el campo de batalla tampoco es que ayudara mucho a los rusos, ¿no? Los reveses de su ejército frente a los ucranianos pues perjudicaban la posición de fuerza de sus negociadores y aunque lo quisieron vender como un gesto de buena voluntad para facilitar un acuerdo, lo cierto es que los rusos tuvieron que irse con el rabo entre las piernas de las afueras de Kiev tras recibir una paliza a manos de los ucranianos. O sea que cambiaba el escenario. Esta retirada rusa, la verdad es que al final fue un palo en las negociaciones, un palo en la rueda de las negociaciones, porque por primera vez desde el 24 de febrero, Kiev se liberaba de esa bota rusa que le oprimía y el optimismo y la fe en la victoria militar se disparaba, ¿no? Kiev se veía más fuerte que nunca y sentía que podía apretar a Rusia en las negociaciones. Y en esas llegó Bucha. A principios de abril empezaron a escucharse las primeras noticias de las atrocidades cometidas por los rusos en la ciudad. El 4 de abril, Zelensky visitó Bucha y acusó abiertamente a Rusia de cometer crímenes de guerra. Los ánimos de los ucranianos se encendieron. La opinión pública, o al menos gran parte de ella, vio horrorizada lo ocurrido en Bucha y en otras ciudades ucranianas. Estos dos factores, la victoria militar y una corriente de apoyo mundial, una corriente de simpatía mundial hacia los ucranianos, hicieron que el gobierno de Zelensky se sintiera más fuerte que nunca. Sorprendentemente, y a pesar de todo lo que se iba conociendo sobre lo ocurrido en Bucha o en otras ciudades como Irpin, las negociaciones siguieron adelante. Se trabajó día y noche en un tratado que Putin y Zelensky teóricamente firmarían en un futuro no muy lejano. Por discutir se discutieron detalles como el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas. Ucrania quería un ejército de 250.000 militares y Rusia solo permitía 85.000. Ucrania quería tener 800 tanques, Rusia solo le quería permitir 342 y así con otros múltiples detalles. Por extraño que parezca, en todas estas negociaciones previas se había dejado al margen uno de los asuntos más espinosos, más controvertidos, pero también más importantes: la delimitación definitiva de las fronteras entre Rusia y Ucrania. Se suponía que eso era un tema que solo Putin y Zelensky podían resolver en esa cumbre que supuestamente tendrían a no mucho tardar. Foreign Affairs afirma tener en su poder los borradores que se intercambiaron las delegaciones rusa y ucraniana el 12 y el 15 de abril. Y aquí es donde la cosa ya empieza a envenenarse porque, según los que participaron en estas reuniones, el del 15 de abril fue el último borrador que se pasaron o discutieron las delegaciones tanto rusa como ucraniana. Rusia empieza a enmierdar, que dirían los clásicos, porque del borrador del día 12 al del borrador del día 15 hay ciertos cambios que los rusos sabían que Ucrania jamás iba a aceptar. Por ejemplo, y primero, Rusia se arroga el derecho de veto para decidir si las potencias garantes ayudaban militarmente a Ucrania o no. Según las ideas rusas, esa ayuda militar debía estar consensuada, aprobada por todos los garantes, incluida Rusia. Y si Rusia decía que no, no había ayuda posible, con lo cual ya vemos el primer torpedo
a la línea de flotación de este posible acuerdo de paz. Segundo, Rusia metía un anexo venenoso. El Kremlin exigía a Ucrania que prohibiera el fascismo, el nazismo, el neonazismo y el nacionalismo agresivo y derogara 6 leyes que abordaban particularmente el papel de los nacionalistas ucranianos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia sabía que Ucrania se negaría a eso y así sucedió. De haber sido aprobadas, por ejemplo, Putin podría haber dicho, haber podido sacar la cara y haber dicho, oye, ¿veis cómo eran nazis? ¿Veis cómo los hemos desnazificado? Pero Rusia sabía perfectamente que Ucrania no pasaría por el aro. A finales de abril de 2022, las negociaciones daban las últimas bocanadas, el proceso estaba en la UBI. Ucrania, en una posición muy de fuerza militarmente, exigió a Rusia la retirada del Donbass como condición previa a cualquier tratado. Para el Kremlin, este cambio de postura tan radical tiene nombre y apellidos, un gran culpable, y es el primer ministro británico Boris Johnson. Según comenta Putin, siempre que le dan bola, pues el ex primer ministro británico encorajinó tanto a los ucranianos en su resistencia y en que eran capaces de una victoria militar que renunciaron a las negociaciones. Los rusos siempre toman las palabras del jefe negociador de los ucranianos, Arakamia, que en 2023 dio a entender en una entrevista de que Johnson tuvo la culpa de todo. Y es verdad que Boris Johnson fue desde el principio el político que más cerca estuvo de la causa ucraniana. Pero culpar a Johnson, según Foreign Affairs, es quedarse en la anécdota. 2 semanas después de la visita del británico, el secretario de Estado estadounidense Blinken o el secretario de Defensa Lloyd Austin, pues también visitaron Kiev. El 2 de mayo de 2022, Oleksiy Danilov, presidente del Consejo de Defensa y Seguridad de Ucrania, dijo: un tratado con Rusia es imposible. Solo se puede aceptar la capitulación. Ese 2 de mayo de 2022 fue el último día de las negociaciones. Lo que tuviera que dirimirse ya se dirimiría en el campo de batalla. Se había acabado el tiempo de la diplomacia. Visto lo visto y pasado el tiempo que ha pasado, ¿se puede hablar de algún culpable a la hora de romper la mesa de diálogo? Pues según Foreign Affairs, no hay ningún culpable. Ninguna de las dos partes es 100% culpable. Las dos, con sus motivos, torpedearon el proceso cuando se veía la luz al final del túnel. Rusia metió esas cláusulas antinazismo que sabía que Ucrania no aceptaría. Y aquí esto ya es también mi opinión, ¿no? Nos encontramos ante la visión del mundo, ante el problema de Putin y su visión del mundo, cómo tiene que ser el mundo, porque por ejemplo esas cláusulas antinazismo pues huelen a Putin que echan para atrás, ¿no? Entonces no creo que realmente Rusia quisiera la paz, y además por lo que cuentan, por lo que comentan la gente que participó, pues a cada avance que había, pues Rusia metía un palo en la rueda. ¿Fue todo culpa de Rusia? No. Ucrania tampoco puso mucho de su parte y por lo que dice Foreign Affairs hubo algo clave, un aspecto clave que yo creo que Ucrania se pasó un poco de frenada, ¿no? De confianza. Nunca consultaron con Estados Unidos si este país quería ser garante de Ucrania. Nunca consultaron si quería que Estados Unidos fuera a la guerra contra Rusia en caso de un ataque ruso a Ucrania. Los estadounidenses lo supieron una vez emitido esa declaración conjunta. Según una de las fuentes consultadas por Foreign Affairs, ya solo este punto mataría el acuerdo porque Estados Unidos estaba en contra. Al contrario, la ayuda occidental que empezó a llegar, empezó a fluir tras la retirada de los rusos de Kiev, pues nos lleva al segundo punto de la parte ucraniana de por qué fracasaron las negociaciones. Y es que Zelensky se vino arriba. O sea, ahí vio realmente la posibilidad de derrotar militarmente a Rusia. Entonces, estos dos factores,
la falta de apoyo al plan de paz por parte de Estados Unidos por lo que le implicaba, digamos, de manera personal, y las victorias ucranianas que hicieron que Ucrania decidiera seguir luchando porque veían factible la victoria, pues hicieron que las negociaciones pasaran un poquito a segundo término, ¿no? Los crímenes rusos en Bucha y en Irpin ayudaron a esa determinación, pero tampoco fueron claves, porque hemos visto que durante esos descubrimientos siguieron negociando. Y tampoco queda claro cómo acabaría esa reunión entre Zelensky y Putin, visto el odio que se profesan y con los temas tan importantes que tenían que decidir, ¿no? Por ejemplo, el tema de las fronteras y la visión que tenían cada uno de ellos de lo que era esa reunión. Supuestamente Zelensky se iba a reunir con Putin pues para tratar esos temas, ¿no? Las fronteras, la delimitación de fronteras, la retirada de tropas, etcétera, etcétera. Mientras que Putin veía esa reunión como algo simplemente formal para firmar el tratado de paz y ya está. Para la foto, vamos. Lo que es mentira, según Foreign Affairs, y que es lo que siempre dice Rusia, es que hubiera un acuerdo cerrado completamente. Había una idea de cómo conseguir una paz duradera y estable. Había una cierta hoja de ruta, pero había en ese trayecto miles de detalles técnicos que no se habían discutido y que cada uno de ellos por sí solo era capaz de tirar por la borda todo el proceso, como ocurrió finalmente. Por supuesto, cada bando intentará mostrar su versión como la versión correcta e intentará culpar al otro, o intenta culpar al otro, de haber sido los saboteadores de ese proceso de paz. Allá cada cual. Podéis creer a unos o podéis creer a otros, en mi opinión. Es que en ese momento se dieron las circunstancias en que ninguno quería la paz. Rusia todavía se veía lo bastante fuerte como para someter a Ucrania y Ucrania se veía también lo suficientemente fuerte como para derrotar a Rusia. Y así estamos 2 años y pico después. La pregunta es, ¿habrán aprendido algo en el caso de que tengan que volver a sentarse en una mesa de negociaciones? Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.